Bueno, muchísimas gracias. Lindísimo verlos y verlas aquí. Reitero los agradecimientos especiales para Ana, para Sole, para Adrián, que la verdad que se llevaron toda buena parte de la trama organizativa encima. Por supuesto Marina y a Ernesto también. Bueno, el título es pomposo, voy a asegurar, voy a tratar de... Promete. Voy a tratar de aproximarme fundamentalmente a la primera parte, y perdón también a los compañeros del núcleo que ya algo de esto han escuchado, a la primera parte del título, fundamentalmente en torno al destape. El destape fue el término con el que se conoció en la Argentina de los tempranos 80s, a la creciente exhibición y debate sobre temas e imágenes considerados prohibidos o difíciles de tratar previamente, que en una primera aproximación iban desde los ilícitos cometidos durante la dictadura hasta la desaparición de personas, hasta el recorte que finalmente tomó, que fue el sexo. Y en tal sentido, digamos, ese va a ser el recorte que voy a tomar yo también. Y con esta investigación, que tiene un alcance un poco más largo, mi propuesta es contribuir básicamente a dos grandes campos de estudio. En primer lugar, a la historia de las sexualidades, historia de la sexualidad en la historia argentina reciente, como Marina ha planteado en la agenda general, digamos, ¿no? de este encuentro. Una parte de las reflexiones tiene que ver con de qué manera periodizar o ampliar la periodización de lo que comúnmente llamamos historia reciente, y de qué manera también ir incorporando nuevas áreas temáticas. Y de hecho la historia de la sexualidad no era un área fundamental, temática, para los estudios de historia reciente. Espero, digamos, poder contribuir a insertarla cada vez más. Y en función de la historia de la sexualidad, una de las cuestiones, digamos, que el destape, o que este fenómeno que se conoció como el destape nos informa, es de líneas de continuidad bastante porosas, con, digamos, procesos o dinámicas iniciados ya en la década del 60, investigados por muchas historiadoras, me incluyo también, digamos, que tienen que ver con una creciente erotización de la cultura visual, fundamentalmente. Es una dinámica de mediano plazo que, digamos, varios de los trabajos que se han hecho durante la dictadura, se limitan en algunos aspectos, pero fundamentalmente no se recorta. Digamos, ¿no? La dictadura no pone un límite muy importante para esa creciente erotización de la cultura visual. Lo que sí es nuevo a principios de la década del 80 es que, digamos, los distintos actores que van a participar de la conversación pública en torno a sexo y política sí van a considerar que hay una cesura profunda y van a abonar algo que, la teoría nativa lo diría, yo lo llamaría la hipótesis de la reacción o la hipótesis del efecto reacción. Hubo tanta censura, hubo tanta cerrazón, que lo que viene, como sucedió en España, es el destape. Básicamente es el destape. Y quiero incorporar, digamos, esa noción de que se trataba de una hipótesis nativa, digamos, ¿no? Que creaban los actores en el momento. No es una hipótesis que yo abone particularmente, pero sí me parece que hay que tomarla en cuenta a la hora de pensar en este proceso conocido, en estas dinámicas conocidas como el destape, que fundamentalmente hacían referencia a una apertura que era a la vez cultural, política y se esperaba también sexual. Entonces, por un lado me interesa, digamos, poder situar esta historización del destape en la historia más general de la sexualidad, y por otro lado ver qué nos puede decir la historia del destape, una historización del destape en torno a los 80s en general y a las dinámicas transicionales en particular. Y creo que en este sentido sí nos permite indagar en las posibilidades y las disyuntivas del aperturismo cultural promovido por el alfonsinismo en el gobierno. Recuerden que en términos muy específicos, apenas asumido el gobierno de Alfonsín, una de las piezas legislativas más importantes de aperturismo va a ser la discontinuidad de toda forma de censura. Especialmente, digamos, eso se materializó en torno a la discontinuación de la censura cinematográfica. Eso nos habla, siguiendo en este sentido el texto clásico, no sé si clásico, pero muy ultracitado de Roberto Bargalera, de, digamos, esta idea de, como parte de su relato refundacional de la cultura y la política argentina, el alfonsinismo se sostiene, ¿no? en la restitución del Estado de Derecho, en la proposición de ciertas garantías
y derechos individuales de primera generación, incluyendo por supuesto el de la libertad de expresión. Ahora, si miramos esa voluntad política que incorporaba el aperturismo cultural del primer alfonsinismo desde la perspectiva de la historia de la sexualidad, con lo que nos encontramos es con una historia bastante más complicada. Como voy a señalar un poco por encima, digamos, ¿no? En los primeros meses del gobierno de Alfonsín se suceden y se intensifican las racias, por ejemplo, a los espacios de sociabilidad lésbico-gay, digamos, espacios que por otro lado estaban floreciendo en ese mismo contexto, ¿no? Las discotecas y bueno, la organización política, digamos, no refloreciendo en ese contexto. Y que en lo que atañe a esta presentación en particular van a encontrar un límite bastante preciso en los modos en los cuales se va a intentar limitar la diseminación de ciertos materiales de la cultura de masas, revistas por ejemplo, y cine que se va a tildar de pornográfico. Ante lo cual yo me voy a detener un poquito más, digamos, en esos dos tipos de material. Las revistas, las así llamadas revistas del destape, y digamos la circulación o no de cine que se considera pornográfico en ese contexto. Vamos a ver que las políticas específicas hacia estos dos tipos de materiales es donde creo más rápidamente se encuentra un límite a ese aperturismo que, hipótesis que añado, va a estar en cierta sintonía con lo que se presentaba o representaba como la opinión mayoritaria, ¿no? Abrir, no censurar, abrir, pero poner límites. Digamos, ese juego muy complicado. Lo voy a tener muy rápidamente porque no tenemos tiempo, digamos, esto es parte de un escrito ya precirculado en otros contextos, en tres momentos, digamos, ¿no? de ese destape, porque también, o esa historia del destape, porque también, digamos, nos permite ir revisitando algunas de las cronologías básicas. El primer momento, yo lo ubico entre el año 1977 y 1980, que sería, si queremos, una prehistoria del destape en la Argentina. Un segundo momento, 81-83, y un último en el gran verano del destape de 1984. Y vamos entonces con ese primer momento, y con una referencia que es básica. Digamos, tanto el término y las evocaciones que tiene de apertura político, cultural y sexual evocan o evocaron al fenómeno español. El término destape entra, digamos, como parte de una circulación transatlántica. Los primeros, si uno mira, digamos, materiales de la prensa gráfica, aparece de manera crecientemente tematizada, tanto sea en publicaciones católicas del estilo Q, digamos que es una de las primeras en realidad que empieza a hablar del destape, como en la revista Humor, digamos, ¿no? Pero aparecen las referencias fundamentales, eran al fenómeno español. Y las ideas que evocaban, insisto, la tríada de apertura político, cultural y sexual, evocaban al fenómeno español. Una sola cuestión quiero remarcar de un fenómeno que sí creo que es transatlántico y no unidireccional, ¿no? Porque si bien el término viene desde España, en, digamos, el modelado del proceso español incide muy fuertemente una camada prácticamente entera de periodistas argentinos exiliados que trabajan en muchas de las publicaciones que son los puntales del destape, la revista Interview, Lib, toda una serie de publicaciones del grupo editorial Z que están, cuyos secretarios de redacción, Carlos Alfieri en un caso y Enrique Torres en otro, digamos, eran periodistas formados y muy formados en el ejercicio de la profesión en Argentina y que, digamos, le aportan su saber hacer a el modelado de ese destape en las publicaciones españolas. En una entrevista con uno de ellos, digamos, que retorna a la Argentina en 1983, me comentaba, y lo cito: los que llegamos de Argentina, decía Alberto González Toro, le aportamos el estilo, los temas, el tono, y los españoles la picardía, la cosa picante. Pero Alberto González Toro, como muchos otros, incluido Alfieri, incluido a Torres, regresan en el 82-83 y participan de la renovación periodística argentina de la década del 80. Van a ser creadores, secretarios de redacción del Periodista de Buenos Aires, algunos se suman al Porteño, otros se suman a Humor, otros crean y recrean la revista Libre.
Y creo que en un punto, digamos, no lo terminé de explorar en el sentido más propiamente periodístico, pero creo que, digamos, contribuyen también a modelar algunos aspectos de lo que se va a denominar el destape argentino de los tempranos 80s, al menos, digamos, ayudando a consolidar el modelo español como la unidad de medida sobre la cual, digamos, se iba a referenciar el proceso argentino. Entonces, digo, el término destape mismo es importado, si queremos, pero en el proceso mismo del destape español habían participado una camada de periodistas argentinos. Como les decía, las primeras referencias, tanto sea en el periodismo católico como del otro lado del espectro periodístico en humor, son al fenómeno español, crónicas y más crónicas en diferentes tonos de lo que sucedía especialmente en Madrid y en Barcelona. Pero ya para 1981, 1981, en ambas publicaciones a las cuales yo me dedico bastante más, hay una percepción creciente de que un fenómeno similar estaba teniendo lugar en la Argentina. ¿Y dónde se registraba? Fundamentalmente en las tapas de revista, en las revistas ilustradas, en algunos episodios dentro del universo teatral. Y es en ese contexto, digamos, especialmente cuando se da la transición de Videla a Viola, y especialmente dentro de los sectores más conservadores de la Iglesia católica, digamos, se percibe una suerte de amenaza por el quiebre de los mecanismos más rígidos de control y de censura, cuando desde la propia Conferencia Episcopal Argentina se insiste con que se está atravesando en la Argentina una suerte de permisivismo moral y de pornografía que, cito a prima testa, invade y corrompe las bases mismas del pudor en revistas, telenovelas, películas y espectáculos teatrales. Es un argumento absolutamente viejo, digamos, dentro del esquema de las jerarquías católicas, la idea de que el permisivismo moral debilitaba a los más débiles y permitía, tapa de la revista Skew de diciembre de 1981, que el destape, cito, se convierta en la subversión que ataca con otras armas. ¿No? Así ya clarito el modo en el cual articulaban, digamos, esa idea de una suerte de pánico, incipiente pánico moral. 10 minutos, ya hablé 10 minutos. Digamos, con la posibilidad de un aperturismo. Al consolidarse la perspectiva de una apertura política en concreto entre el fin de la vida política en el 82 y las elecciones de 1983, se intensifican cada vez más los debates en torno a las relaciones entre sexo y política, ligados cada vez más a los límites posibles o deseables para la libertad de expresión. Mientras las voces católicas más recalcitrantes hablaban ya a mediados de 1983 de un cuidado con la pornocracia, el obispo de Lomas de Zamora incuba el neologismo pornocracia para enfrentar lo que se venía. Lo que yo registro, digamos, es que dentro de un arco más abierto, más importante, por ejemplo, registrable a partir de 3 docenas de cartas de lectores que recibe el periódico Tiempo Argentino, digamos, ¿no?, cuyo tema fundamental es el destape. El miedo, digamos, ¿qué puedo sintetizar en torno a todo ese material de correo de lectores? En general personas adultas, digamos, ¿no? Que hay una defensa retórica de la necesidad de garantizar la libertad de expresión, pero a la vez innumerables temores en torno a los posibles desbordes. Hay una suerte de justificación de por qué limitar esos desbordes que van a ser llamados muchas veces chabacanería, digamos, mal gusto, toda una serie, digamos, de significantes que apuntaban a que había algo que se tenía que limitar, pero todos y cada uno de los lectores cuidándose de usar la palabra censura. No hay que censurar, hay que garantizar la libertad de expresión, pero cuidado con los desbordes. En ese contexto solo muy pocas voces van a reclamar una frontal y total libertad de expresión para lo que sea, incluyendo, digamos, la posibilidad de la diseminación de materiales pornográficos. Uno va a ser Sofovich, por ejemplo.
un gran defensor de la libertad de expresión a toda costa, Moria Kazan, digamos, ¿no? Entrevistados, participan, digamos, del debate, pero no solamente ellos, Mario Sábato, digamos, toda una serie de, digamos, personajes del mundo del entretenimiento y de la cultura, digamos, que van tomando también el caso español como unidad de medida y como referente, van a plantear, bueno, en España hubo un momento de desborde, después las cosas vuelven a su normalidad. Y ya a lo largo de 1983, digamos, lo que empieza a circular con muchísima más profusión son lo que fueron llamadas las revistas del Destape. Estamos hablando de alrededor de 15 títulos, Clímax, ¿se acuerdan del Destape, digamos, revistas que eran muy nuevas, que se estaban creando en ese momento, revistas baratas, de formato tabloide, que básicamente lo que proponían, digamos, era los fotoreportajes de desnudo femenino, bueno, el eje estaba puesto centralmente ahí, temas picantes, digamos, combinación de material sensacionalista con el desnudo femenino. Llegaron los ovnis y Mónica González desnuda, digamos, o sea, era un poco esa, imaginen eso, no lo traje en imágenes, pero pueden imaginar de qué se trataba. Pero no es solamente las revistas del Destape, sino el conjunto de las publicaciones periódicas de la renovación periodista de los primeros 80s que hace uso, y por supuesto abuso, del desnudo femenino en las tapas, ¿no? La revista Libre, de hecho, se lanza con un desnudo frontal de Leonor Benedetto en la tapa y en los interiores. Es en ese, digamos, en lo que la Iglesia llamaría la avalancha de la pornografía, que ya, digamos, nombrado ministro de Interior, Trócoli interviene en el debate. Y Trócoli interviene en noviembre de 1983 con una aseveración muy fuerte, ¿no? Se refiere al tema y dice, cito, detrás del Destape y la pornografía está la mafia con su negocio. Y afirma que, digamos, la intención del gobierno radical va a ser llevar el libertinaje ante la justicia. Trócoli se cuida de la mala palabra del momento, que era el término censura. El término censura no entra dentro de su vocabulario ni de su referencia, por más que Osvaldo Soriano, un montón de personas que intervienen y comentando a Trócoli plantean la autocensura de la democracia. La palabra censura no se usa, pero sí, digamos, hay una anticipación de la judicialización potencial de ese libertinaje. Y como les comentaba al principio, digamos, si ya desde el discurso de Asunción, el mensaje de la Asamblea Legislativa del 10 de diciembre del 83, Alfonsín anuncia que se termina hoy, cito de vuelta, el triste tutelaje sobre los habitantes de este país, llamando al restablecimiento de todas las libertades públicas, acto seguido, muy rápidamente, digamos, desde el gobierno, en la Secretaría de Cultura, se llama a discontinuar especialmente la censura cinematográfica, lo que nos habla de una fuerte voluntad y compromiso político, digamos, ¿no? de abrir, digamos, el espacio cultural y terminar con las formas más obvias de censura. Eso no obtura que en los meses siguientes se intensifiquen precisamente, digamos, los tintes más limitantes. En concreto, ya les hice la referencia, digamos, las racias permanentes y punzantes a los espacios de sociabilidad lésbico-gay. Y por otro lado, digamos, la andanada judicial frente a estas revistas del Destape, ¿no? A lo largo del 84 muchas se van a discontinuar, básicamente, digamos, por los costos que muchos de los distribuidores y de los productores tenían que encontrar frente a la andanada judicial. ¿Qué me interesa plantear? Iría mucho más en la casuística, pero me interesa plantear una cuestión básica. Digamos, por un lado, uno puede tratar de explicar, digamos, el posicionamiento del ministro del Interior, la voz política, digamos, del alfonsinismo inicial, como, digamos, respondiendo a las posiciones más extremas de la Iglesia Católica y al lobby católico, si queremos. Es una posibilidad, digamos, ¿no? Frente al arco de voces que se estaban consolidando en ese momento, que estaban interviniendo en el debate sobre sexo y política, que retoma, digamos, el discurso más conservador de la Iglesia Católica. Si lo miramos más a largo plazo, bastante más a largo plazo, creo que Trócoli es representativo de una posición muy significativa dentro del radicalismo, que, digamos, ya desde la década del 60, lo que yo misma, digamos,
tuvieron un anclaje muy sólido y una relación muy sólida con segmentos muy conservadores de la Iglesia Católica. Digamos, las campañas de moralidad o de moralización de la década del 60 no las inicia Longaniato, sino que se inician durante el gobierno de Frondizi, digamos, no es un gobierno radical, digamos, el radicalismo no es externo, no necesita la presión católica para ejercer algunos sectores del radicalismo, ¿no? Para punzar de esta manera en la policía de costumbres, por así decirlo. En ese sentido, digamos, creo que Trócoli no necesitaba la presión de la conferencia episcopal, digamos, podía perfectamente sostener esa posición en una tradición más larga del propio radicalismo. Pero bueno, es en digamos, cuando distintas figuras del gobierno alfonsinista abonan, digamos, la vertiente más limitante, cuando también se intensifican otras voces. Por ejemplo, digamos, dentro del feminismo articulado en la revista Alfonsina, digamos, en ese momento hay, si bien hay un rechazo en términos de la teoría feminista a la pornografía, digamos, sí hay una bienvenida, digamos, bueno, que venga, se lo combatiremos con otros medios, lo decían Amado, lo decía María Elena Walsh, digamos, pero que venga, no podemos limitar esa inclusión de materiales de sexo explícito en la cultura sexual argentina. Hay posiciones, por supuesto, la otra es la de la Iglesia de la que vengo mencionando, y hay una más que se dirime, o sea, que se entrevé, no solamente en las cartas de Tiempo Argentino que les mencionaba antes, sino ya a lo largo de 1984 en una serie de encuestas longitudinales sobre actitudes sociales, si queremos, frente a las transformaciones en la moral sexual. Lo que uno percibe es que hay un acompañamiento a las transformaciones en los modos de exhibir, de mostrar y de discutir el sexo. Hay una aceptación, podríamos decir, ¿acepta usted o no el destape? Un 70% plantea que sí, digamos, ¿no? En una de las encuestas de ANC. Lo que sí, digamos, lo que se buscaba casi siempre en consonancia con parte de lo que el elenco gubernamental planteaba era que los menores, siempre los menores, no tuvieran acceso, digamos, a la visualización de esos materiales. Doy el último dato, digamos, ¿no? Es también en el 84 cuando, digamos, evidentemente hay un acompañamiento del aperturismo con límites, digamos, lo que yo llamaría el aperturismo con límites, un acompañamiento social a esa política de aperturismo con límites, cuando empieza a dirimirse qué sucede con la otra vertiente más novedosa de esta actualización de la cultura sexual argentina. Una fueron las revistas y todo lo que significaba, y la otra va a ser la emergencia de un circuito de lo que se denominaba cine pornográfico en su momento, ¿no? La nueva ley de cinematografía abría la puerta para la posibilidad de que existieran salas de exhibición de películas condicionadas. En el año 1984 eso se traslada a las decisiones municipales. Hay municipalidades e incluso provincias que legislan rápidamente. No es el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que dilata la decisión sobre si se autoriza o no un circuito de exhibición de películas condicionadas hasta el año 1988. Digamos. Y si hace eso la Ciudad de Buenos Aires, lo más probable es que ese circuito no exista, digamos, ¿no? Porque el mercado fundamental en términos numéricos estaba en ciudad y provincia de Buenos Aires. Y acá voy a leer un cachetito, así ya no me dilato más. Como sucedió con otros aspectos del destape, las derivas de la distribución, exhibición y consumo de cine pornográfico recorrió otros carriles ligados a las transformaciones de la cultura de masas en general y la audiovisual en particular. El canal privilegiado para la diseminación del cine pornográfico fue el video, una tecnología que fue impregnando la cotidianidad de millones de personas precisamente en la década de 1980. A mediados de la década, las tres grandes distribuidoras de películas pornográficas habían portado 150 títulos, después va aumentando y aumentando y aumentando con el resto de la década, ¿no? Al finalizar, la expansión había sido ciertamente exponencial. En 1988 se contabilizaban 500.000 videocaseteras en el país, muchas de ellas para hogares, y se encontraban habilitados 2.000 videoclubes. Al año siguiente, un informe mostraba que los títulos de películas pornográficas que habían obtenido certificados de distribución eran ya 1.100, en su mayoría localizables en videoclubes y plausibles de ser visualizados en entornos más privatizados. Como lo remarcaban algunas memorias de gays y lesbianas, en plena crisis del SIDA, las discotecas no dejaron de existir, pero sí de ser espacio de socialización sexual por miedo y por pánicos. Encontrarse en casa, ver videos, fue parte de una nueva sociabilidad en tiempos del SIDA.
El ejemplo del cine pornográfico ofrece entonces una ventana para revisar algunas dinámicas del entrecruzamiento entre sexo, cultura de masas y política en la década del 80. Se trataba de una industria o un género en expansión a escala transnacional desde la década de 1970 y su llegada a la Argentina estuvo solo contenida por las disposiciones restrictivas que regían para la producción, distribución y exhibición de películas. Como sucediera también en España, la llegada de estas películas al escenario doméstico tuvo lugar en un contexto transicional, por lo cual la puesta al día de la cultura sexual argentina asumió desde lo retórico y lo político la categoría del destape. Mientras que desde las políticas oficiales se oscilaba entre el aperturismo y el cercenamiento, las transformaciones de la cultura sexual seguían su vida propia. En buena medida porque se imbrincaron con transformaciones más profundas en la cultura de masas y en la disposición de medios de reproductibilidad que hacían más difícil el control y el monitoreo estatal sobre qué, cuándo y cómo las personas podían consumir, por ejemplo, películas pornográficas. Y como diría el crítico cinematográfico Aníbal Vinelli, la censura no entra en límite. Así, ahí me quedo.